Hola, hola, en este video vamos a hablar sobre los tensores en Machine Learning. Ese es un concepto fundamental que representa la generalidad de estructurar datos para modelos de Machine Learning, modelos de Deep Learning, y pues es una de las razones por las cuales uno de los principales frameworks de Deep Learning se conoce como TensorFlow. Ese es el framework que fue desarrollado o impulsado mejor por Google y uno de los principales herramientas que utilizamos cuando estamos aprendiendo la implementación de modelos de Deep Learning. Entonces empecemos. Aquí particularmente cuando hablamos de tensores, hablamos de representaciones de datos en Machine Learning. Y si nos vamos a tres definiciones, pues podríamos empezar por esa tercera. Y para explicar qué es un tensor, podemos partir de lo que conocemos del álgebra lineal. En el álgebra lineal, por lo general, trabajamos con vectores y trabajamos con matrices. Y cuando trabajamos con vectores hablamos de que son datos de una dimensión. Cuando hablamos de matrices hablamos de que son datos de dos dimensiones. ¿Qué pasaría cuando queremos representar más dimensiones? Pues vamos a generalizar ese concepto hacia lo que se conoce como un tensor. Entonces por eso hablamos de que es una especie de generalización de matrices, pero podemos llevarlo hacia una, dos, tres, cuatro, cinco, etcétera, cualquier número de dimensiones, y ese es, digamos, el concepto que utilizamos en Machine Learning. ¿Qué va a contener un tensor? Un tensor, pues, puede estar estructurado con cualquier tipo de datos, pero si nos vamos digamos, al entorno de Machine Learning o al entorno de Deep Learning, pues generalmente nuestros sensores van a tener números representados con algún tipo específico y que nos va a permitir, por ejemplo, representar los datos de entrada, los datos de salida de nuestro modelo, los pesos y los bias del modelo, etcétera, etcétera. Generalmente van a ser estructuras de datos que contienen representaciones asociadas a los modelos de Machine Learning. Y por eso, si vamos a la primera, pues lo vamos a definir como una estructura básica de datos en Machine Learning. ¿Qué tipos de tensores vamos a tener? Entonces, si vamos a la segunda parte, normalmente vamos a involucrar esos tensores con su número de dimensiones. Ese número de dimensiones lo podemos especificar como el rango o el rank en inglés. Por lo tanto, si yo lo veo de manera individual, solamente, por ejemplo, tomando un vector de datos determinado, pues yo voy a decir que este vector tiene una dimensión y por lo tanto el rango va a ser 1. ¿Qué va a pasar? Que cuando yo agrupo vectores, pues voy a agregar una dimensión extra que ya voy a comentarla enseguida. Si nos vamos a un nivel más, pues vamos a tener nuestras matrices que van a tener dimensiones de alto y ancho, por lo tanto las dos dimensiones de un dato tipo matriz, pues en este caso sería rank 2. Y pues si nos vamos más allá, por ejemplo, podemos apilar matrices en una dimensión determinada, pues tendríamos tensores rango 3 o si empezamos a acumular más dimensiones, pues vamos a tener tensores de orden superior. ¿Cuáles son las características las características de un tensor, de un contenedor de datos tipo tensor? Pues hay tres. La primera es cuántas dimensiones tiene. Entonces ya hemos hablado de vectores, matrices y demás. Entonces el número de dimensiones que tengamos es la primera característica fundamental de un tensor. Lo otro que vamos a tener es la forma o el shape de los datos. Tomemos el caso de una matriz. Supongamos que yo tengo una matriz que es, digamos, 256 por 256. Por lo tanto, la forma de esta matriz sería 256 por 256 y el número de dimensiones que estaremos en el primer punto del rango sería 2, que corresponden a el número de filas y el número de columnas, o podríamos decir al alto y al ancho de mi matriz. Y el tercer aspecto que caracteriza a un tensor, pues es el tipo de datos. Normalmente hablábamos de que podemos almacenar números, pero también otro tipo de variables. Pero si son números, pues esos números van a estar representados con determinada precisión en determinado formato. Por ejemplo,
enteros sin signo de 8 bits, que serían, por ejemplo, almacenar datos entre 0 y 255, que cada elemento de mi tensor tenga un valor entre 0 y 255. Algunos ejemplos de tensores. Si nos vamos ya a Machine Learning, va a haber un concepto fundamental que es el número de muestras. En cualquiera de estas vamos a tenerlo representado. ¿Qué significa lo que tenemos acá? Entonces podemos estar hablando. Nosotros habíamos hablado inicialmente de que un vector era un rango, era de una dimensión, era rango 1. Pero ¿qué pasa si empezamos a apilar diversos vectores? Entonces, por ejemplo, yo puedo tener una base de datos, supongamos de personas, donde digo que, por ejemplo, a la persona 1, se llama, por ejemplo, Diego, el apellido es Renza, y otros datos asociados a esta persona, los registro aquí, luego registro eh, otro, una segunda persona, llamemos aquí, por ejemplo, Fernando, apellido Torres, etcétera, etcétera. Entonces, cada uno de estos elementos va a ser un vector. Y a esos vectores, si los apilamos en un grupo, los vamos a llamar muestras o samples. Entonces, cada uno de esos registros va a ser una muestra o un sample de mi conjunto de datos. Entonces, si lo estructuro de esa forma, voy a decir que ya mi vector no solamente tiene un número de características, por ejemplo, el número de características sería nombre, apellido, edad, correo electrónico, entre otros, pues sería el número de características que vamos a tener, y lo otro es el número de muestras, que es el número de registros que yo tenga en mi dataset. Por ejemplo, si yo aquí registro 100 personas, pues ese va a ser el número de muestras de mi vector. Entonces, normalmente en Machine Learning agrupamos varios casos, varios ejemplos de un tipo de datos, y por lo tanto la primera dimensión que normalmente vamos a trabajar es el número de muestras. Otro ejemplo puede ser series de tiempo. Son datos que empezamos a registrar de manera temporal en una ventana de tiempo con cierta frecuencia. Entonces, por ejemplo, cada 5 minutos o cada 10 minutos o cada hora estoy tomando datos. Si yo tomo datos sobre una variable específica, por ejemplo, datos climáticos, pues voy a tener el número de muestras, o sea, cuántas muestras voy a tomar dentro de la ventana de observación. Voy a registrar o voy a tomar el registro de tiempo donde tomé esas muestras, y lo otro es el número de features que esté capturando. Por ejemplo, en un instante dado yo puedo registrar presión atmosférica, puedo registrar temperatura, puedo registrar velocidad del viento, entre otras. Esas serían las características que registro en un tiempo específico, y cuántas veces lo hago sería el número de muestras. En imágenes, una imagen, si yo tomo una imagen a color tiene 3 dimensiones que corresponden a número de filas por número de columnas, y la tercera dimensión es el número de canales de color que esté manejando la imagen. Pero ¿qué pasa si yo empiezo a capturar lo mismo, una imagen 1, una imagen 2 y así sucesivamente? Pues la cantidad de imágenes corresponde al número de muestras que voy a tener en mis datos. Y otro tipo de dato puede ser video. El video, digamos, fundamentalmente es una secuencia de imágenes. Entonces podemos agregarle una quinta dimensión, aparte, adicional a la de imágenes, que sería las tramas. Esas tramas pues son como las secuencias de imagen que se utilizan para conformar el video. Si tomo esas tramas o esos frames y tomo las dimensiones que maneja una imagen y capturo un número determinado de videos, pues voy a tener un tensor rank 5. Si miramos esto un poco más en detalle, podríamos de pronto ejemplificar acá. En el caso de los vectores, pues era el registro de usuarios que decíamos que podemos estructurar con determinadas características. Entonces aquí empiezo a registrar el número de samples que vaya a tener, y acá podríamos decir pues que esto es nombre, apellido, edad, peso, etc. Entonces de esta forma, si yo capturo, supongamos que capturamos aquí 1000 datos, y supongamos que capturamos 4 features o 4 datos de la persona, por lo tanto yo conformaría un dataset cuya dimensión es 1000,4. Ese es un ejemplo de vectores
que serían, el número de dimensiones que tendríamos aquí sería 2, como ya lo habíamos explicado antes. Otro ejemplo para vectores almacenados como un tensor podría ser documentos de texto. Supongamos que yo tengo un texto 1 y ese texto 1 yo lo voy a representar usando un diccionario. Entonces supongamos que este diccionario lo vamos a representar con las palabras más frecuentes de un idioma. Entonces supongamos que la palabra más frecuente en español, supongamos que la A, por aquí hay una ENT, el, la, sí, no, etcétera, etcétera. Y si esa palabra está dentro del texto, pues podríamos codificar esto aquí con un 1. Supongamos que la A esté, que la en, la preposición en también esté. Supongamos que esto no está, etcétera, etcétera. Entonces yo podría definir aquí, supongamos que yo utilizo un vocabulario de 30.000 palabras, digamos, las 30.000 palabras más frecuentes del español y lo codifico de esa forma. Entonces yo podría tener 30.000 columnas ahí y acá en el número de filas pues va a corresponder al número de textos que yo utilice en mis datos. Supongamos que recopilara 2.000 textos. De esta forma mi dataset quedaría con la dimensión 2.000, 30.000. Entonces esa otra forma de estructurar vectores como tensores. Series de tiempo. Los series de tiempo, ¿cómo los podemos ver? Supongamos que acá vamos a registrar, por ejemplo, el comportamiento del dólar contra una moneda, por ejemplo, latinoamericana, y vamos a registrar cuáles son sus movimientos cada cierto tiempo. Entonces, ¿qué haríamos? Lo que haríamos es, supongamos que aquí en Features podemos representar, no sé, por ejemplo, el valor máximo que tuvo el dólar en la ventana de tiempo, el valor mínimo y el valor promedio, supongamos. Esas serían mis características y las voy a hacer cada cierto tiempo. Supongamos que vamos a registrar esto cada 5 minutos. Entonces aquí, en esta primera ventanita de 5 minutos, registro mis datos. Luego, en la siguiente ventana de 5 minutos, otro. Y así cada 5 minutos estoy registrando los datos asociados al comportamiento de esta moneda. Estos serían los time steps que estamos viendo acá y que me registrarían. Eso normalmente se va a hacer dentro de una ventana, sería dentro de la ventana de operación de esa moneda en un país determinado. Y lo otro que podemos hacer es, pues supongamos que eso lo hiciéramos todos los días o los días que abre el mercado, pues esas van a ser nuestras muestras, digamos, que vamos a tener acá. Sería un caso, digamos, de series de tiempo o datos secuenciales que podríamos registrar para estructurarlas después como un tensor. Imágenes. En imágenes, pues es como ya lo habíamos dicho, supongamos yo voy a tener aquí una primera imagen. Normalmente estas imágenes vienen estructurados. El formato más típico para imágenes RGB. Entonces si lo hacemos de esta forma acá, supongamos que tenemos una imagen determinada. Entonces esta sería una imagen 1. Y así podríamos tomar varias imágenes en un conjunto de datos, lo mismo con los canales RGB y así sucesivamente. Entonces, cada una de estas imágenes, las dimensiones de cada una de estas imágenes va a ser altura, el ancho y el número de canales, que en este caso si es RGB pues sería 3. Y lo otro que tenemos aquí inicialmente son el número de muestras, cuántas imágenes yo voy a utilizar, cuántas samples, el número de filas, que es la altura, el número de columnas, que es el ancho, y el número de canales de la imagen. Ese sería un ejemplo de estructura de datos de imagen. Y a nivel de video, pues digamos que lo que vamos a tener, como ya lo decíamos hace un momento, vamos a tener acá lo mismo, alto, ancho, canales, channels. Pero como decíamos antes, agregamos cuántas tramas vamos a trabajar en el video. Entonces eso va asociado, por ejemplo, al número de tramas por segundo que podríamos tener. Y aquí lo mismo, siempre vamos a iniciar con el número de muestras que vamos a tener estructuradas en nuestro video. Entonces el número de muestras pues va a ser cuántos videos, video 1, video 2, el número de videos que tengamos.
Y si llevamos eso a una representación tipo tensorial, pues cualquiera de estas representaciones que hemos hablado en este video, pues nos permiten conformar, por ejemplo, un conjunto de datos. Puede ser un conjunto de datos de imágenes, un conjunto de datos de videos, de texto, cualquiera de estas representaciones que tenemos. Entonces, en un siguiente video vamos a ilustrar cómo se verían estas dimensiones, cómo se verían estos tipos de datos directamente en Python para contextualizar lo que hemos hablado acá. Como siempre, si les gusta el video, pueden suscribirse, pueden dar like, pueden comentar, compartir y demás para incentivar la creación de este tipo de videos. Hasta un próximo video.